saluda Marta Gallegos nuevamente. El día de hoy les voy a presentar el tema de esta semana, pero primero vamos a ponernos en manos de Dios. Nos disponemos haciendo la oración inicial. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, en este día nos ponemos en tus manos. Te damos las gracias, Señor, por las bendiciones recibidas durante todo este tiempo. Te damos las gracias por el don de la vida, por nuestras familias, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Ponemos en tus manos estos momentos y te pedimos que envíes el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para poder entender ese mensaje, Señor, ese mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros y para también nosotros poder transmitirlo a los demás. Esto te lo pedimos haciendo la oración que tú nos has enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener un tema, y el tema se llama el sacramento de la penitencia y la reconciliación. Vamos a ver. Capítulo 12. El sacramento de la penitencia y reconciliación. El pecado daña nuestra relación con Dios. Hemos leído en el Antiguo Testamento que Dios es tierno y compasivo, paciente en lo grande, en amor y verdad. Por 1000 generaciones se mantiene fiel en su amor y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado. Pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad. Esto no lo encontramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 34, versículos del 6 al 7. El más grande maestro de la misericordia y de la compasión de Dios es Jesús, el Hijo de Dios. Por medio de las cosas que Él hizo y la forma en que Él vivió, Jesús nos mostró la misericordia de Dios. Necesitamos el perdón de Dios porque tenemos la inclinación a pecar. Cuando libremente escogemos separarnos de Dios y no buscamos a Dios, pecamos. Pecado es un pensamiento, palabra, obra u omisión en contra de la ley de Dios que daña nuestra relación con Dios y los demás. Cuando pecamos, nuestra relación con Dios se debilita por nuestra falta de deseo de vivir como Dios quiere que vivamos. El pecado es siempre una decisión personal. El mundo es un reto y con frecuencia somos tentados a hacer lo que no está bien. La tentación no es pecado, es una atracción a pecar. Todos somos tentados. Aún Jesús fue tentado. Para vencer la tentación debemos evitar el pecado. Necesitamos la gracia de Dios y ser fuertes al tomar decisiones. Hay diferentes tipos de pecados. Pecado mortal es un pecado muy serio que nos separa completamente de Dios porque es una decisión tomada libremente de hacer algo que sabemos es seriamente malo. Para que un pecado sea mortal son necesarias 3 condiciones. Que la acción o actitud sea materia grave. Que sepamos que lo que estamos haciendo es un pecado mortal. Libremente y totalmente decidir y consentir cometer un grave mal. Estas 3 condiciones tienen que existir para que un pecado sea considerado mortal. Pecados menos serios se debilitan nuestra relación con Dios, pero estos no nos separan completamente de Dios. Estos son llamados pecados veniales. Ellos ofenden a otros, a nosotros mismos o a nuestra relación con Dios y con los demás. Jesús nos enseñó que la misericordia de Dios es más grande que cualquier daño que hagamos. Por su muerte en la cruz y su resurrección a una nueva vida, Jesús nos salvó del pecado. Debemos estar dispuestos a admitir nuestras debilidades y a pedir a Dios perdón y compasión.
Pregunta número 1 para nuestra tarea. ¿Qué es pecado? Pregunta número 2. ¿Cómo el pecado afecta nuestra relación con Dios y los demás? Continuamos con nuestra clase. Algunas veces no nos detenemos al ver el impacto de nuestras acciones y decisiones. Perdemos de vista lo que hacemos. Debemos darnos cuenta de la dirección positiva que toman nuestras vidas y si nos hemos descarriado del camino al que Dios nos ha llamado. Cuando examinamos nuestras conciencias, honestamente nos preguntamos sobre nuestra relación con Dios y con los demás. Cuando celebramos el sacramento de la penitencia, debemos confesar los pecados serios, así como los pecados veniales. Celebramos el sacramento de la penitencia y reconciliación. Al prepararnos para buscar y recibir el perdón de Dios, debemos examinar nuestra conciencia en silencio y piadosamente. Debemos centrarnos en lo que pudo separarnos de la vida de la gracia de Dios. También debemos confesar los pecados veniales. Puedes hablar de esto con el sacerdote con quien te confieses. Podemos celebrar el sacramento de la reconciliación individualmente o en comunidad. En ambos casos, confesamos en privado nuestros pecados al sacerdote. Cuando nos reunimos como comunidad para celebrar el sacramento, cada uno se reúne con el sacerdote en forma individual y privada. La confesión y la absolución. Hay 4 partes principales en el sacramento de la reconciliación. Contrición. Contrición es el arrepentimiento de los pecados cometidos con el firme propósito de no volver a pecar de nuevo. Cuando nuestra contrición se debe a nuestra fe en Dios y nuestro amor en Él, es llamada contrición perfecta. Esta es la parte más importante del acto del penitente, o persona que busca el perdón y la reconciliación. La tristeza por el pecado y el deseo de no pecar más deben ser genuinos. Nuestra intención debe ser no volver a pecar. Confesión. El penitente habla con el sacerdote, dice sus pecados. La confesión nos permite responsabilizarnos de nuestras acciones, reconciliarnos con Dios y con la iglesia. El sacerdote no puede decir nada a nadie de lo que hemos dicho en la confesión. A esto le llamamos el secreto de la confesión. Penitencia. Como el pecado debilita nuestra relación con Dios y con los demás, necesitamos hacer algo para reparar nuestras faltas. El sacerdote nos da una penitencia que puede ser una oración o una buena obra. Absolución. El sacerdote, en la persona de Cristo y por el poder del Espíritu Santo, absuelve, o sea, perdona los pecados del penitente. El sacerdote hace la señal de la cruz sobre el penitente y dice la oración de la absolución. El sacramento de la reconciliación es una forma maravillosa de alabar y dar gracias a Dios por su misericordia y perdón. Es también una forma de crecer en la gracia de Dios y en amor hacia los demás. Recuerda, la iglesia enseña que pecado es elegir, pensar, decir, actuar y omitir, hacer lo que sabemos que está mal y contra la voluntad de Dios. Nuestra conciencia es la debilidad de conocer la diferencia entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo. En el sacramento de la reconciliación, nuestros pecados son perdonados. Somos reconciliados con Dios, la iglesia y con los demás. El sacerdote actúa en la persona de Cristo para perdonar nuestros pecados. Los pecados son confesados al sacerdote. Son protegidos por el secreto de la confesión, que obliga al sacerdote a guardar secreto total. Siguiente pregunta de tarea. ¿Qué es pecado mortal? Siguiente pregunta. ¿Qué es pecado venial? Pregunta siguiente. ¿Por qué llamamos sacramento de reconciliación al signo de amor y el perdón de Dios? Última pregunta. ¿Es difícil para ti pedir perdón a Dios, a la iglesia o a una persona? ¿Por qué?
Bueno, pues para terminar vamos a hacer la oración final en disposición, agradeciendo a Dios por este momento. Y hacemos la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, escogiste ser llamado amigo de pecadores. Por tu muerte y resurrección salvadoras, me liberaste de mis pecados. Que tu paz se arraigue en mi corazón y me traiga una cosecha de amor, santidad y verdad. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por haber atendido esta clase. Les pedimos hagan su tarea y envíala a sus catequistas. Que tengan bendecido fin de semana, bendecida semana. Hasta pronto.